Sí, profe, grabo. Listo, ya empezó. Ok. Bueno, listo. Muchachos, ¿alguien me puede recordar dónde quedamos la vez pasada? De pronto, Emilio. Carlos, Sí. estábamos hablando de, bueno, acá lo tengo anotado, quedamos haciendo lo de los vectores. Ujú, ok. Entonces, ¿se acuerdan? Simplemente como para recordar, ¿cómo asignamos un vector? ¿Con qué? Digamos, voy a llamar un vector x1. Entonces, la asignación siempre, denme un momentico, yo cambio, no, creo que estoy bien así. Entonces, recuerden, siempre el símbolo de asignación de objeto, ¿cierto? Y C, y aquí adentro los elementos del vector, ¿listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y ahí creo mi vector, ¿listo? Igual, para operar, etcétera, es apenas. Entonces, una vez entendamos ya el tema de asignación de objetos, que pueden ser texto, carácter. Bueno, otra cosa que se me había olvidado mencionarles la vez pasada es que también podemos crear fechas. Y esto es muy importante, pues, que ustedes lo tengan presente, porque, pues, dado que nosotros vamos a trabajar series de tiempo, es decir, datos amarrados a series, ya sean valores diarios, semanales, mensuales o anuales, pues es importante que tengamos también presente el formato de fecha. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo creo una fecha? Yo puedo decir, por ejemplo, Y, vamos a decir que Y, asignación, y le puedo colocar como tal la fecha, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, entonces digamos que sea 2012, 05, 0520, por ejemplo. Miremos qué pasa. Cuando yo lo creo, miren que automáticamente me va a aparecer acá incluso un número que no tiene nada que ver, 1987. ¿Cómo podría entonces yo asignar una fecha? Entonces yo podría hacer, en vez de esto que hice acá, lo que puedo hacer es hacer esto y le voy a dar aquí entre paréntesis, entonces le va a decir la fecha como tal. Entonces aquí lo pongo así y le doy enter. Entonces miren que aquí ya me quedó guardado más como un texto. Una función muy útil que se me había olvidado también mencionarles es class. Con class me doy cuenta qué tipo de objeto es. Entonces, si por ejemplo yo le doy x1, que era el vector que habíamos creado ahí arriba, le doy control enter y me va a decir aquí que es numérico. ¿Listo? Pero vamos a ver, aparte de este, vamos a ver qué es y, qué es eso que creé ahí. Entonces, voy a volver a correr. Acuérdense que R sobrescribe las cosas. Entonces, aquí lo tenemos como 2012-0520, pero si yo me paro otra vez en esta línea de aquí y le doy control enter, mire que sobrescribe la información que yo ya tenía y miremos entonces a ver qué es Y. Si yo le digo Y, control enter, me va a decir que es número, ¿listo? Vuelvo a sobreescribir, ¿cierto? Y vamos a ver esto qué es. Me dice que es carácter. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esto me lo está leyendo y por default, cuando tenga esas comillas, miren que es un texto, ¿listo? Carácter es texto. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de crear esto como una fecha? Yo lo que puedo hacer es, entonces, lo voy a volver a escribir acá. Entonces, hay una función aquí muy buena que también lo pueden convertir ustedes de números a fechas. ¿Cómo lo hago? Con as.date. As.date, mírenlo acá. Aquí ya me aparece autocompletar. Y mucho cuidado porque esta D es mayúscula, ¿no? Acuérdense que ya les dije que era sensitiva a las mayúsculas y minúsculas. Entonces le doy as.date, ¿listo? As.date, ¿de qué? Pues de esto, ¿cierto? Esto que teníamos acá. Entonces, bueno, ahí va a quedar doble entre paréntesis, quito estos dos. Y vamos a ver qué pasa. Cuando yo le doy aquí, entonces miren la diferencia que aquí ya no me lo marcó entre comillas, ¿sí? Entonces ya aquí ya tengo sospecha, bueno, esto posiblemente pues no va a ser número, pero tampoco va a ser carácter. ¿Cómo me doy cuenta? Pues otra vez corriendo esta línea. Sí, la puedo volver a escribir aquí si quiero. Y miren que aquí ya me aparece date. ¿Listo? Entonces, ya esto que tengo aquí es date. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, y por ejemplo vamos a crear un Z, un vector Z, no sé, que se llame entonces, ahora sí con el texto 2012 05 20, ¿cierto? Y le doy aquí. ¿Listo? Y bueno, vamos a hacer el ejercicio completo. Y hagamos este también. Entonces,
pongámoslo acá. Entonces, y llamemos este X. ¿Listo? Entonces, miren, ya creé un X, un Y y un Z. ¿Listo? Miren que estos tres los voy a poner aquí cerquita para que tampoco nos perdamos mucho. Miren que estos tres, ambos tienen esta misma información adentro, pero dependiendo de yo cómo lo codifiqué, si le puse el as.date o si lo puse entre paréntesis o solo el entre comillas o el número como tal, me va a cambiar el tipo de objeto, ¿sí? Entonces, asimismo, clase X1, le puedo decir clase de Z, me dice que es un carácter, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo que ya les mencioné de estas comillas. Entonces, miren la importancia de saber cómo asignar objetos, ¿sí? Y saber qué tipo de objetos estamos tratando. Es muy importante pues que tengamos en cuenta eso cuando estemos ya más avanzados. Asimismo, yo puedo convertir esto, si yo lo tenía como numérico, lo puedo pasar a carácter. ¿Cómo lo hago? Entonces, pongamos ¿cierto? Este X que es numérico, ¿cierto? Clase, veamos, clase X. Entonces, este es numérico, ¿cierto? Y lo voy a pasar a algo carácter. Entonces, ¿cómo haría? Entonces, X, voy a sobreescribir esta información y le doy as.carácter, mírenlo. ¿Y as.carácter de qué? Puede ser de eso mismo, de ese X que acabo de crear, ¿sí? Entonces, X, miren que es un número, y miren que cuando yo corra esta línea, miren que ya automáticamente me cambió a entre comillas y ya me lo lee como 1987. Y si yo vuelvo a correr esta línea, acá, ya me dice que es un carácter, ¿listo? Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, convertir fechas, ¿cierto? Pero también yo puedo convertir esto a texto, ¿vale? Convertir a texto. Carlos, una pregunta. Dale, Emilio. Pero digamos ahí la función de class es ¿cuál como tal? ¿Es nombrarme el carácter? La no, función de class. la función de class, bueno, primero, acuérdense, si no estamos muy seguros, entonces nos vamos aquí, help, y miremos qué hace. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. R posee una función genérica en el cual puede ser usado para un objeto o un estilo de programación. Entonces, este método está basado en el tipo de objeto mejor dicho, toma el argumento de la función, o sea, del primer objeto y evalúa qué tipo es. ¿Listo? En otras palabras, de pronto esto era más largo que contestarte directamente, y es que te dice qué tipo de objeto, sea lo que sea. Entonces, vos creaste tu vector, vos creaste tu vector numérico o de texto o fechas o algo así, y simplemente class te dice qué tipo de objeto tenemos, si es carácter, si es numeric, si es date, ¿sí? ¿Sí responde tu pregunta? Ya, como que me indica eso que yo estoy mostrándolo ahí, que es, si es un número, carácter, fecha y demás, Exacto, ¿cierto? exacto. Otra, digamos, otra cosa, yo puedo hacer también un conjunto de vectores, ¿no? Pues una matriz. Entonces, seguramente si X fuera una matriz, también me va a decir, ah, listo, esto es un numeric. Y pues es importante, ¿por qué es importante esta función? Porque muchas veces nosotros vamos a cargar datos, ¿cierto? Una hoja de Excel o de otro formato, y en ese formato vamos a tener columnas numéricas, pero también vamos a tener columnas de fechas o vamos a tener columnas de texto, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Entonces, y luego entonces vamos a empezar a operar, esta columna con esta columna o yo no sé. Entonces, al final vamos a decir, bueno, nos sale un error, ¿qué está pasando? Esto nos sirve, bueno, si estoy operando numérico con numérico o estoy operando algo numérico con carácter, ¿sí? Más que todo es como por eso. ¿Listo? Ahora, acuérdense también, bueno, y así mismo yo lo puedo pasar a numérico. Entonces, yo puedo pasar esto, aquí, convertir a numérico. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual. Entonces, miren que, por ejemplo, yo ya lo tenía como carácter, ¿cierto? Y lo voy a pasar a numérico. ¿Cómo lo haría? Entonces, otra vez, sobrescribo, ¿cierto? As.numeric, mírenlo acá, y de X. ¿Listo? Le doy control enter y miren que automáticamente ya me cambió. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia entre que tiene
entre comillas, y cuando yo lo muevo acá, ya me cambia número. Y voy a darle otra vez, clase X, y miren que ya es numérica. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Cargamos, hagan de cuenta, cargamos un Excel, ¿cierto? Con la primera columna, puras fechas, ¿cierto? Y las otras columnas van a ser los precios de acciones. De hecho, eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, por default, por lo general, R va a reconocer que todas esas columnas son números. Es decir, estas fechas, pongan que esta era una columna de fechas, todo se lo va a reconocer como un número, o sea, lo va a reconocer como este numerito. Pero yo necesito conservar para mi análisis que sean fechas. Entonces, ahí viene la importancia de tener el as character, el as numeric, el as date, etcétera. ¿Listo? Esto es importante. Obviamente esto tiene más funcionalidades, pero por ahora que entiendan un poquito este concepto, está bien. Entonces, ahora Una vamos... pregunta. Sí, dale. Yo para hacer el as.date tengo que necesariamente usar el paréntesis y las comillas, ¿cierto? Para que... Sí. Ok. No, el entre paréntesis sí. Mira que el as date, así como el as character, el as numeric y en general, incluso el mismo class, mira que siempre tiene el entre paréntesis. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos son funciones, como las cajas de herramientas que hablaba. Entonces, acuérdense que en las funciones por ahí en álgebra ustedes tienen también un entre paréntesis que es el objeto o el argumento pues de la función. Y la función lo que hace es hacer un proceso X, un proceso cualquiera, y te dan un resultado. ¿Sí? Entonces, siempre todas estas funciones vamos a necesitar del argumento, por eso es necesario poner entre paréntesis. Al menos un argumento. Acuérdense que vimos que podemos tener un segundo y hasta un tercero o n argumentos. ¿Listo? Y las comillas, sí, pues ya dependerá, pues como lo ingresé, ¿no? O sea, yo quise ingresarlo así, pero mira que te mostré diferentes maneras de ingresar una fecha. Y mira que de todas esas ninguna dio hasta que le di el as date con las comillas. Y así sí lo reconoció. Ok. ¿Listo? Ahora vamos a cargar objetos. Perdón, cargar documentos, información. Más bien cargar información. Entonces, para cargar información, pues también tenemos principalmente dos métodos. Igual como les explicaba aquí, miren, import dataset. Me voy aquí, entonces miren que aquí me aparecen varias opciones. Me aparece text base, esto es simplemente un formato de texto plano, o sea, básicamente como un bloc de notas, hagan de cuenta. Excel, que es, yo creo que donde la mayor parte del tiempo ustedes van a tener, pero también podemos descargar en formato SPS, SAS, Stata, X, ¿listo? Entonces, tenemos esta pestañita aquí que es útil o lo podemos hacer manualmente, ¿listo? Antes que eso, vamos a necesitar una función. ¿Qué función vamos a necesitar? Entonces, les voy a mostrar primero para cargar algo en Excel. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Import dataset, vamos todos igual, por favor, y le damos from Excel. ¿Listo? Aquí, from Excel. Vamos a hacer de cuenta que vamos a descargar algo en Excel. Y aquí le damos browse, se abre esta pestañita, y aquí vamos a buscar el archivo que queramos importar. Acuérdense de la clase pasada, yo siempre les recomiendo dejar todos los archivos, el script, los datos en una misma carpeta. Digamos que aquí fui desjuiciado y no lo hice, pero voy a cargarlo de otra. Entonces, acá, por ejemplo, tengo miren, datos, listo, un archivo en Excel. Y lo voy a abrir. Entonces, aquí, pues, R se va a demorar un poquito mientras lee los datos. Y aquí me va a generar una previsualización de los datos. ¿Listo? Esto mismo es igual que el Excel. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos las columnas con los datos y lo que les mencionaba. La primera columna tenemos fechas, miren. Y las otras tenemos Bancolombia, ISA, Sura, etcétera. Entonces, todos estos son los precios diarios de cierre de las acciones. ¿Listo? De aquí hay varias cosas. Primero, nosotros aquí podemos organizarlo por columnas, así. Bueno, aquí, miren lo que les decía. Bueno, espera, aquí puedo organizar. No, vamos por partes. Esperen, no se puede agrandar. Bueno, de pronto no se ve bien, pero miren que aquí dice Code Preview y me muestra una previsualización del código necesario para hacer eso. Entonces, yo lo voy a hundir acá. Aquí lo copié, o si quieren lo puedo copiar de acá manualmente. Copio. ¿Listo? Y vamos a importar esto. ¿Listo? Entonces lo voy a importar. Normal, le doy simplemente importar y ya. Entonces, cuando yo lo importo, automáticamente se me abre la visualización de los datos que yo acabo de cargar.
¿Listo? Lo mismo que yo les decía, fecha, los precios, etc. ¿Listo? Y aquí tenemos, miren, vamos a agrandar un poquito esto. Voy a disminuir el tamaño de la letra para que se pueda ver bien. Listo. Entonces, miren acá. Me aparece una información muy básica que me dice que estos datos que acabo de cargar y que los llamé datos a propósito, tiene 1217 observaciones o filas, ¿cierto? Y tiene 10 variables o columnas, ¿listo? Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí son 1217 días de 9 empresas, porque pues una columna son fechas, ¿no? Entonces, y mírenlo acá, miren acá, aquí se me generó el código que hizo eso, ¿listo? O sea que yo perfectamente, yo ya lo había copiado antes, yo puedo darle aquí Command B, Control B, pues para pegar, y puedo correr esto mismo. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Ustedes necesitan cargar información. Entonces, supongamos que esto, bueno, X lo va a eliminar, ¿listo? Entonces, ustedes volvieron a abrir el script, que está así como yo lo tengo acá. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, muchachos, es darle Control Enter aquí, Control Enter acá, y ya lo tenemos. ¿Listo? Y le doy clic y ya. Entonces, por temas de agilidad, digamos, la primera vez, pueda que sí sea más fácil darle aquí Import Dataset, Excel, pero en general, si ustedes lo escriben aquí, pues ya le va a cargar los datos. ¿Listo? Lo segundo, miren acá que aquí yo necesité cargar una librería. ¿Cuál librería? Library Read Excel. ¿Listo? Mírenla a ver si ustedes la tienen. ¿Cómo me doy cuenta? Pues yo ya les mostré en paquetes, ¿cierto? Y aquí voy a buscar Read XL, mírenlo, acá lo tengo. Y pues miren lo que dice, pues sirve para leer archivos en Excel. Entonces, acuérdense, yo creo que esto ya ustedes lo deben tener instalado porque es de esos paquetes que ya vienen instalados. Si no lo tienen, pues aprovechan y lo instalan de acá, como ya les había mostrado. Install, se van aquí a Read XL, mírenlo, y lo instalan, ¿vale? Lo instalan y lo llaman. Entonces, lo hacen y acá entonces pues ya cargan el archivo. Cuando yo lo cargo, fíjense en una cosa, aquí me está relacionando la dirección en la cual se encuentra ubicada el archivo en mi computador. ¿Listo? Aquí hay algo importante, es que yo puedo hacer esto, perfecto. O lo otro, yo puedo hacer algo así, digamos, voy a escribirlo manualmente. Datos, aquí, read Excel. Read Excel, ¿cierto? Y yo puedo poner el nombre solamente del archivo, ¿sí? Perdón, y la extensión. ¿Cuál es el nombre? Yo sé que el nombre de mi archivo en Excel es datos.xlsx. Entonces yo lo puedo colocar acá. Aquí datos.xlsx y esto lo tengo que poner entre comillas. Entonces, otra cosa, creo que ya les había dicho, uno puede señalar todo esto y simplemente poner el símbolo y ya le ponen a los dos lados. Sí, es una manera. Entonces, listo, yo lo puedo hacer aquí y le doy Control Enter, pero me va a decir este error. Error, el archivo no existe. O bueno, más que el archivo, más bien el camino, el path. ¿Por qué? Porque acuérdense, yo tengo que especificarle la ubicación del archivo. Pero tengan en cuenta una cosa, para este script que estamos trabajando hoy, no hemos hecho lo que hicimos la clase pasada, lo de establecer una carpeta de trabajo. Es decir, yo como sé aquí donde yo estoy trabajando, pues me voy a ir a getwd, a decir, y me dice que estoy trabajando en intro en 2021-1, ¿sí ven? Pero la carpeta de archivos que yo tengo, la tengo en otro lado. Entonces, puedo hacer pues varias cosas, puedo simplemente pasar el archivo allá, y de hecho, pues eso es lo que voy a hacer y se los voy a mostrar aquí rápido. Entonces, voy a compartir toda mi pantalla. Lo que voy a hacer es esto. Entonces, yo tengo este archivito, miren, entonces simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí donde yo puse 2021-1. ¿Listo? Entonces lo pegué acá, ¿vale? Cierro acá, ya no es necesario y aquí me quedo solo con esto. Entonces voy a, esperen, miren, vuelvo a mostrar. Y cuando yo ya tengo eso, entonces, miren una cosa, yo ya no necesito, por ejemplo, para cargar este archivo, ya no necesito escribir toda esa chorrera que yo escribí ahí, sino simplemente el nombre que yo quiero que tenga el archivo, voy a borrar esto, el nombre que yo quiero que tenga mis datos, ¿cierto? Mi función
y simplemente el nombre con la extensión del archivo. Y cuando entonces yo le dé control enter, miren que ya lo va a cargar. ¿Listo? Entonces, esto es para ilustrarles un poquito la importancia también de establecer una carpeta de trabajo y decir, ok, yo dónde voy a trabajar, ¿vale? Aquí voy a, entonces a guardar, esperen, ahora guardo esto de una vez. Listo. Entonces, listo, ya quedó aquí. Otra cosa, voy a volverlo a eliminar, perdón que haga esto varias veces, pero para mostrarles todo de una vez. Entonces, browse, ¿cierto? Y aquí me voy a, entonces mírenlo, cargo. Entonces, aquí me genera la previsualización, como ya les había dicho. Yo desde acá ya puedo ir cambiando algunas cositas. Puedo cambiar el nombre. Yo no quiero que se llame datos, sino base datos, por ejemplo, o Excel, por ejemplo. Puedo ponerle el nombre que quiera. Y miren que si yo me sitúo luego en otra parte, ya se me cambia aquí la previsualización del código. ¿Listo? Después, yo lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer directamente acá. Eso es a su gusto. También puedo establecer si mi archivo tiene, digamos, si voy a importar en la hoja 2, hoja 3, hoja 4, etcétera, yo lo puedo hacer acá. Miren que, por ejemplo, el archivo como tal que yo tenía una información con precios, tenía una información con retornos, hoja 2, etcétera. Entonces, si yo quiero, yo puedo importar precios. ¿Listo? Importo precios y miren que me aparece otra información de otra hoja. Y también yo puedo copiar esto. De hecho, lo voy a hacer. Entonces, puedo poner aquí copio, importo, y mírenlo acá. Y entonces acá vamos a ver una diferencia. Entonces, miren la diferencia acá. Lo único que cambió es que le agregué un segundo argumento a la función readExcel. ¿Cuál fue el segundo argumento? Le especifiqué la hoja que yo quería que me leyera del archivo. ¿Listo? A eso simplemente le pongo sheet igual y entre comillas el nombre de la hoja de mi archivo Excel. ¿Vale? Entonces, con eso simplemente yo ya cargo mi segunda hoja o la hoja que yo quiera. ¿Listo? También yo puedo, vamos otra vez, volvamos a esto. Listo, entonces lo otro que les quería mostrar es que, bueno, también puedo, digamos, si yo tengo esta primera fila que ustedes ven aquí, que por default en mi Excel es simplemente los nombres, ¿cierto? Pero supongan por algún motivo que su información aquí no tiene esto, entonces ustedes pueden deschulear esto. Entonces deschulean esto que es leer la primera fila como nombres y ya entonces estos van a ser datos. Ah, no, pues, miren acá, miren, esta primera fila ya me la está leyendo, ya no como los nombres de las columnas, sino simplemente como unos datos extra. Pero pues en mi caso sí lo necesito. ¿Vale? Lo otro también, miren acá, yo desde aquí con esta flechita, yo ya puedo indicarle a R qué tipo de datos voy a trabajar esa columna que acabo de abrir ahí. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, yo quiero esto que sea una vez como date. Entonces, miren que ya automáticamente, pues aquí ya me va a cambiar un poquito esto. ¿Listo? Hagámoslo así, importémoslo así con datos, ¿vale? Entonces, le doy importar. Y aquí ya me lo abrió. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí pues ya me aparece, bueno, aquí de pronto no se ve mucho la diferencia, pero entonces aquí voy a apuntar este de acá. ¿Listo? Voy a escribir este y lo pongo acá. Y vamos a ver qué hago. Bueno, lo otro que les quiero mostrar, miren, aparte de sheet, hay muchos argumentos. Este otro, aquí ya le estoy especificando a R qué tipo de columnas yo quiero que me lea el archivo. ¿Listo? Acuérdense, todo esto lo puedo hacer manual, pero pues es muy dispendioso ponerme a hacer eso manual. Entonces aquí aparece, miren que aquí simplemente le indiqué, miren que yo aquí se creó básicamente un vector con las indicaciones si era date, si es numérico o si podía ser incluso carácter. ¿Listo? Entonces aquí ya quedó y ya me quedó guardado esto. Bueno, entonces me voy a quedar solo con este, por ejemplo. ¿Vale? Entonces me quedo con este, entonces elimino aquí, por ejemplo, y vuelvo a cargar simplemente este. Vuelvo a cargar. Perdón, son estos más que... Listo. Entonces, aquí quedó ya el archivo. ¿Vale? Bueno, class. Puedo poner aquí class de datos.
y vamos a ver qué me aparece. Entonces, aquí me va a aparecer. Estos son unos conceptos de R, pero lo más importante, miren, data frame. ¿Listo? Quédense con eso, data frame o base de datos. ¿Listo? Eso es lo que yo quería tener. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Yo puedo organizar esto por fecha, miren, en orden descendente, ascendente, por mayor cotización de Bancolombia, ISA, etcétera. ¿Listo? Pero yo ya puedo entonces empezar a jugar con estos datos, ¿sí? O lo que sería más bien como a manipular estos datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo ver los primeros 10 registros de mi base de datos. ¿Listo? Los primeros 10 registros, los primeros datos. ¿Cómo lo hago? Con la función head. ¿Listo? Entonces, head, le doy aquí de datos. Y acá entonces me va a aparecer, miren, los primeros 10 datos. Bueno, debió aparecerme, de pronto no quedó aquí, pero me va a aparecer los... perdón. Aquí me aparecen los primeros datos, pero si yo quiero especificar que me aparezca solo los primeros 10, le puedo decir coma, y mi segundo argumento va a ser el número de datos que yo quiero que me muestre. ¿Listo? Entonces, aquí ya me mostró los primeros 10. ¿Listo? Asimismo, puedo ver los últimos datos, los últimos 10 registros, por ejemplo. Una pregunta. Sí, dale, Vanessa. No. Es que pensé que no habías borrado el Excel, entonces te iba a decir que cómo diferenciábamos para que fuera de la pestaña de datos y no de la de Excel. ¿Cómo habías subido 2 archivos ahorita? Sí. No, yo eliminé. En caso de que se tenga, en este caso, datos y en el otro se tenga Excel, ¿cómo específico? No, ambos que yo subí, por ejemplo, este de datos y el otro que se llamaba Excel, ambos son datos, ¿sí? Y ambos, ¿cómo especificas? Justamente por el nombre que vos le das. Por ejemplo, voy a volver a cargarlo, voy a volver a cargar este archivo, esperen y verán. Entonces, datos, listo. Y aquí ya no quiero que se llame datos, sino Excel, por ejemplo. Pues es una buena pregunta, Vanessa. Y lo importamos, listo. Entonces, miren que tenemos dos archivos, ¿sí? O dos tipos de datos, son lo mismo, pero para R son diferentes. Eso primero quiero que lo tengan en cuenta. Lo voy a dejar aquí, por ejemplo. ¿Listo? Como para que lo diferencie. Pues ya lo tenía aquí arribita. Bueno, no importa. Entonces, yo ya tengo esto, ¿cierto? Y entonces ya no quiero ver el de datos, sino Excel. Pues simplemente aquí le cambio por Excel o por como sea que yo lo haya llamado. ¿Listo? Y aquí lo va a tener. ¿Listo? ¿Eso responde de tu duda, Vanessa? Sí, y por lo menos en este caso que si tiene varias hojas, cuando yo llamo los 10 primeros datos, ¿me aparece de cuál hoja? ¿O solamente? Acuérdate que cuando el primer paso es importar el archivo y decirle a R qué hoja querés que lea. Entonces, es decir... En todas las hojas. Exacto. En otras palabras, R te va a leer es hoja por hoja. No, digamos que, o sea, cuando vos abrís aquí, por ejemplo, no es que aquí puedas acceder a la segunda hoja, ¿sí? Ya, listo, ahorita sí, gracias. Listo. Entonces, por eso es importante, digamos, si ustedes tienen varias hojas o lo que sea, pues muy importante indicarle qué hoja quiere que lea. De hecho, eso lo debería hacer. Esperen y verán. Entonces, voy a cargar otra vez. Y para que ustedes les quede esto y se puedan guiar. Entonces tengo este archivo, ¿cierto? Y le voy a decir entonces aquí en hoja que no me lea esta de default, sino que me lea retornos incluso. Tengo una hojita donde ya calculé los retornos de estas acciones. Entonces acá me aparece y lo voy a llamar como retornos, ¿listo? Para que no nos confundamos. Y le damos importar, como yo hace, entonces acuérdense, copio simplemente este de acá, lo copio y le doy aquí importar. Entonces ya me cargó acá. Y entonces aquí, voy a poner aquí Y entonces aquí voy a poner cargar una hoja en específico del archivo en Excel. ¿Listo? Y en lo que yo estoy haciendo para que puedan diferenciar, digamos, los distintos tipos de argumentos o funciones, aquí es especificar el tipo de datos para cada columna.
¿Sí? Entonces, ¿sí entienden lo que hace este argumento? ¿Y sí entienden lo que hace este argumento, muchachos? El de sheet, sí. El de call types, supongo que te va a decir como que qué tipo de datos tenés, si son numéricos, si son fechas, si son texto y demás, ¿cierto? Pero mira que más que decirte qué tipo de datos, vos sos el que le estás indicando a R qué tipo de datos querés que te lo vuelva. ¿Sí? Ok, ok. Más que eso. Y de hecho, ahora que lo pienso, espérate, dirás, call type, vení. No, pensé que había una función que te lo decía, pero no. Listo, entonces eso es para esto. Entonces, ya saben, para leer una hoja en específico, para el tipo de columnas, obviamente esto tiene muchas más funciones o muchos más argumentos. ¿Cómo me doy cuenta? Acuérdense, signo de preguntas, lo sombreo solamente la primera parte y ya me lleva a la ayuda. O simplemente digito aquí de Excel aquí en ayuda. ¿Listo? Entonces, acá miren, miren que me aparece un resto de opciones. Miren, incluso me aparece rango. Ah, también, otra cosa. Yo puedo una vez indicarle al Excel los nombres de las columnas que yo quiero que se llamen. ¿Sí? Más adelante lo vemos, pero yo puedo indicarle de una vez. O sea, cuando lea el archivo, de una vez que me ponga unos nombres que yo quiero. ¿Vale? Call types, puedo establecer un número máximo. En fin, miren aquí todas las opciones. Entonces, la hoja que fue el que ya vimos, path, que es el camino, el rango, call names, call types, NA, este es muy útil y pues seguramente ustedes lo utilizarán. Y es para indicarles si yo tengo algún vacío, un NA, pues un objeto vacío sin datos, entonces que me omita ese carácter o me omita esa fila o ese día, por ejemplo, ¿sí? Cosas así. Bueno, en fin, miren todas las opciones y aquí pues siempre vamos a tener los ejemplos. Entonces tenemos ejemplos del call types. Miren que aquí este man le puso texto, entonces todo lo que le leyera seguramente va a ser texto. ¿Listo? Y acá dice especificar la hoja como parte del rango, en fin, aquí hay muchas opciones. Pero lo básico es esto, ¿vale? Entonces, para ver los últimos registros, le doy tail, lo mismo, Excel, 10, le doy Enter, y me va a mostrar los últimos registros de mi archivo. ¿Listo? Ahora, si yo quiero mirar, por ejemplo, una columna en específico, entonces voy a poner aquí, mirar una columna en específico. Entonces, ¿cómo miro una columna en específico? Entonces, primero, siempre voy a llamar mi base, el nombre de mi base de datos. ¿Listo? En este caso, Excel, por ejemplo. Y le voy a poner signo de pregunta. Perdón, signo de pesos. Pues mire que cuando yo pongo el signo de pesos, automáticamente se me abre una ventanita con la información con los nombres de las columnas que yo tengo. ¿Listo? Entonces voy a ponerle, sí, Bancolombia. Ah, no, esperen, voy a poner fecha primero para que miremos algo. Fecha, ¿listo? Y acá. Y miren que aquí entonces abajito me lo muestra. ¿Sí? Entonces me va a mostrar todas las fechas que yo tengo de mi archivo. Ahora, que yo puedo también, digamos, es que yo quiero crear, por ejemplo, a ver si alguien la coge. Yo quiero crear un vector con todas estas fechas, con todo esto que acabo de hacer. ¿Cómo creen que lo haría? Voy a poner, por ejemplo, le hago la flechita y supongo que le pongo el Excel pesos fecha. Entonces me crea un objeto que va a ser Exacto. Entonces, bueno, vamos a llamar aquí, por ejemplo, fechas. ¿Listo? Que es lo que nos importa. Y le voy a poner entonces Excel, signo de pregunta, fecha. ¿Listo? Vamos a darle control enter. Y miren, entonces acá automáticamente se me creó como valores incluso con la fecha. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues simplemente lo puedo seleccionar aquí y le doy control enter y ya me va a mostrar las fechas. Y mírenlas acá. ¿Listo? Sirve pues obviamente para cualquier cosa. Entonces, esto sirve pues para extraer información o simplemente quedarme con una columna en específico que es la que me interesa. ¿Listo? Ahora, yo puedo hacer esto, pero también tengo otras maneras de hacerlo. ¿Cuál puede ser otra manera? Y es como bueno, no, ya eso depende de cada uno. Pero,
esperen, yo cuadro bien esto. Listo, entonces la otra manera que yo puedo hacer para referirme a esto, esperen un segundito. Listo. Entonces, ¿cuál es la otra manera? Esperen. Entonces, Excel fecha, pero también lo puedo hacer con esto. Llamo Excel, listo, y le voy a poner entonces estas corchetes. Y cuando yo le ponga entonces estos corchetes, esto, de una vez les digo, muchachos, acuérdense, R trabaja como matrices, ¿listo? Primero filas y luego columnas. Entonces, aquí imaginen esto. Imagínense que esto, hagan de cuenta que esto es como una pequeña matriz. ¿De qué? De mi archivo grande de Excel. Entonces, aquí, era para ponerlo más claro. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mi base de datos. Voy a ponerlo aquí, base de datos. Y aquí entre el corchete, voy a, coma, aquí yo voy a tener las X, y aquí, por ejemplo, voy a tener la Y. Entonces, ¿qué son estas X? Son las filas. ¿Y qué son estas Y? Son las columnas. ¿Listo? Siempre, siempre, muchachos. Por favor, quiero que memoricen muy bien esto porque, pues, esto les va a servir luego para trabajar mucho más fácil. Entonces, acá, digamos que yo, vuelvo y juega, yo quiero ver entonces solamente la primera columna. Entonces, ¿qué haría? Como quiero ver la primera columna, pero todos los registros, es decir, quiero ver de aquí toda esta información hacia abajo, entonces voy a necesitar todas las filas. Entonces, como necesito todas las filas, no voy a escribir nada acá. Pero en el segundo espacio, después de la coma, como tengo que especificar la columna, entonces lo que voy a hacer es decirle, ok, yo quiero ver la primera columna, ¿listo? Y cuando yo le doy enter, pues ya me va a mostrar entonces la información de esa primera columna, ¿listo? Entonces puedo hacer este de acá, mírenlo, o puedo hacer este de acá, ¿listo? Perdón, este de acá. Entonces puedo hacer cualquiera de los dos, sirve exactamente. También hay otra opción y es que yo puedo decir entonces Excel, por ejemplo, lo voy a decir aquí, y entonces pongo coma, listo, y voy a ponerle entonces el nombre de mi columna. Entonces el nombre de mi columna se llamaba fecha. Entonces aquí me voy y le voy a poner aquí entre paréntesis fecha, listo, y le doy control enter, y también entonces me va a mostrar la primera columna, listo. Entonces, son maneras de trabajar, cada uno verá cómo es cómo se ajusta pues a esto. ¿Vale? Aquí voy a anotar entonces, extraer una columna y asignarla en objeto. ¿Listo? Entonces, así mismo como lo hice acá con signo de pesos, lo puedo hacer con estos corchetes o con estos. ¿Listo? Cualquiera es lo mismo. Ahora, yo quiero establecer las dimensiones de mis datos, las dimensiones de mis datos. Entonces, las dimensiones de los datos, para establecer entonces primero el número de filas. Entonces, el número de filas simplemente es nrow, miren, nrow, y con nrow entonces le va a decir de Excel, por ejemplo, y me dice que ya tiene las 1217 datos. ¿Listo? Ese es uno. Y también yo puedo determinar el número de columnas. Número de columnas. Y el número de columnas ncol. Miren, ncol. ¿De qué? De Excel. O de lo que sea que yo haya llamado. Y llama a decir el número de columnas. ¿Listo? Pero hay una forma más fácil. Simplemente es la dimensión como tal. Y con la dimensión es la función dim. Miren, dim. También de Excel. Y me la saca. Miren, 1217.10. Ahora, yo puedo también establecer, o recuerden que se puede combinar funciones para crear o incluso vectores o la misma información que yo acabo de ver acá. Entonces, ¿cómo creen, por ejemplo, digamos, yo podría tener esta misma información de aquí combinando estas dos funciones de acá? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Entonces, yo puedo poner entonces dimensión, digamos, voy a llamar a un objeto que se llame dimensión, ¿listo? Entonces, otra vez, asigno objeto, ¿listo? Y voy a establecer entonces un vector, ¿con qué argumentos o con qué elementos? Que me diga primero el número de filas,
¿sí? O observaciones, y luego que me diga el número de columnas. ¿Listo? Entonces puedo decirle nrow, ¿cierto? De Excel. ¿Listo? Entonces ese es mi primer elemento. Coma. ¿Listo? Y aquí puedo decir ncol, porque necesito ahora el número de columnas, Excel. ¿Listo? Y le doy control enter. Y entonces miren acá, ya se me creó un objeto que se llama dimensión y me está diciendo que bueno, es un número entero con una fila, 2 columnas y con esta información de acá. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Pues que ustedes pueden combinar muchas funciones, incluso meter una función dentro de una función y pues hacer maravillas. Y este es un ejemplo muy sencillo de esto. Entonces, básicamente, este dim, esta función que les acabo de mostrar, muy seguramente es una combinación de estas dos. O sea, es algo muy parecido a esto, lo que hicieron, ¿vale? Entonces, eso es como para establecer dimensiones. Ustedes dicen, no, pero es que este número de filas es muy fácil de extraer porque yo sé que son 1217. Pero para procesos de automatización, pues sirve mucho este tipo de datos. Ahora, el tema de nombres. Vámonos con nombres. Entonces, ¿cómo puedo establecer los nombres? Entonces, yo puedo decirle names, miren acá, names de mis datos. Y cuando yo corro esto, miren que aquí me va a aparecer automáticamente los nombres de todas mis columnas, ¿vale? ¿Cómo puedo yo cambiar esos nombres? Entonces, hay una manera y es que yo le puedo decir names, miren, names, voy a poner de Excel, ¿cierto? ¿Listo? Y entonces, asignación de objetos, asignación de objetos, y ahí entonces voy a poner los nombres que yo quiera. Entonces puedo poner aquí, por ejemplo, C, y aquí entre paréntesis los nombres. Entonces fecha, digamos que no la va a cambiar, ¿cierto? Pero para el próximo sí lo va a poner acción, digamos que quiero hacer algo genérico. ¿Listo? Y esto entonces vamos a copiarlo y lo voy a pegar varias veces. Pues acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, acción 5, 7, 8, era 9, ¿no? Solamente 9. Bueno, entonces miren una cosa, por ejemplo acá, yo le estoy especificando fecha y las 9 acciones, ¿cierto? Si yo al argumento, perdón, si yo le meto un argumento de más o un elemento de más, vamos a ver qué me pasa. Miren que aquí ya me dijo que la longitud de este vector tiene que ser 10, no 11, ¿sí? Entonces le estoy metiendo uno de más. Igual pasaría si le meto uno de menos. Entonces listo, ya tengo así y le doy control enter. Le doy control enter y voy a abrirlo. Entonces, ¿qué abrí? Excel. Vamos a ver Excel cómo me quedó. Y miren que Excel me quedó ya fecha igual, pero acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, etc. ¿Listo? Esto es para cambiar nombres. Hay una función análoga a esto que se llama call names. Entonces, call names de Excel me va a mostrar los nombres que acabamos de ver y puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, le puedo decir aquí call names Excel, puedo establecer aquí y esto lo puedo copiar y lo puedo pegar acá y esta función hace exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces también se van a encontrar que muchas funciones son análogas o sirven para lo mismo. Entonces pues son varias maneras de hacerlo. ¿Listo? Bueno, yo quiero cambiar el nombre de una acción en específico, es decir, imagínate ponerte a hacer toda esta chorrera solamente para cambiar un nombre, pues no. Entonces uno puede hacer, lo voy a escribir de una vez, cambiar el nombre específico. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces le doy otra vez, names, por ejemplo, names de Excel, ¿listo? Y aquí entonces yo ya lo voy a indicar, lo voy a indicar acá el número de la columna que yo quiero que me cambie, ¿listo? Entonces, voy a cambiar, por ejemplo, la columna 2, ¿listo? Entonces, le hago esto, así, y entonces le voy a poner el nombre, ¿listo? Entonces, esa creo que era Bancolombia, entonces vamos a ponerla aquí, Bancolombia, ¿listo? Miren que cuando yo le doy aquí Enter, ojo, porque aquí me apareció un error, dice que Bancolombia no fue encontrado. ¿Por qué? Porque es que si yo lo digito así normal, me lo va a leer como si fuera un objeto que yo ya creé en él.
Acuérdense que cuando estamos hablando de nombres, son caracteres, ¿no? Entonces aquí le pongo el entre comillas. Le doy enter y vamos a ver mi archivo y ya me lo cambió a Bancolombia. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos? No, ahorita yo intenté, tuve un problema con el tema de ponerle el nombre a la hoja de Excel, pues supongo que luego lo reviso con el video. Pues si querés, miremoslo. Mostramos y así pues lo miramos todos. Dale a ver. Vamos, un segundo. Ahí lo ves. Ujú, sí. Aquí cuando estaba poniendo lo de traer, o sea, importé esta hoja de Excel, cualquiera. Ajá. Luego le quise poner lo de read Excel y luego cuando le quise poner el nombre del archivo, que supuestamente debía ser este último de acá, ¿no? Ujú. Me arrojaba esto, que el path doesn't exist. Listo, entonces ahí, y miren, este es un buen ejemplo para que miremos todos. Entonces, corre ese código de getW, la línea 34. A ver, bueno, aquí ya la corriste. Mira que tu script o tu ubicación, tu working directory, está en usuario de documentos, donde tenés el archivo de IPC variaciones. Uf, está aquí, o sea, Eso, entonces, si ves la diferencia, entonces, exacto, o copias ese camino, ajá, copias esa dirección ahí en el read Excel, lo copias completo, o pasas ese archivo que vos tenés, lo pasas a donde tenés tu working directory, a documentos. Eso, ahí ya te lo leí. ok, listo. Eso, y pues, Creo que listo. listo, y ahí, bueno, ya lo abrís, lo modificás, le cambias los nombres, etcétera. Perfecto, igual yo tengo anotado lo que hicimos el semestre pasado. Entonces ya tengo todas las funciones de Bueno. equivalente y todo eso. Perfecto. Bueno. Súper. Entonces, listo. Ya tenemos ahora cómo cambiar nombres. Ahora vamos a hacer un poco de manipulación de datos. Bueno, todo esto es manipulación, de hecho, desde acá. Pero bueno, no importa. Entonces, aquí vamos a poner entonces recortar data frames. ¿Listo? Entonces, yo puedo recortar por filas o por columnas, perdón, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, digamos, yo puedo recortar e incluso crear un nuevo archivo solamente haciendo como una submuestra de lo que quiero. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, sigamos trabajando sobre Excel. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sobreescribir o recortar esto. Entonces, le damos Excel y acuérdense lo que les dije de poner estas llavecitas y la coma. Entonces, aquí simplemente esto yo le voy a indicar a Excel yo con qué quiero con qué quiero que se me quede. ¿Listo? Entonces, yo aquí, por ejemplo, quiero que se me quede con las primeras 1000 observaciones. Entonces, ¿cómo haría para quedarme con esas primeras 1000 observaciones? Tengo que darle desde la 1 hasta la 1000. ¿Listo? Ese es mi primer argumento. Y columnas, digamos que no quiero recortar nada de columnas. Entonces, miren una cosa, fíjense aquí en Excel, este de acá, y miren que apenas yo corro este código, ya me quedaron las 1000 observaciones. ¿Listo? Entonces ya me quedaron las 1000 observaciones. Bueno, pues aquí ya no, solamente va a tener hasta 1000. Y así entonces, así se puede recortar. Aquí lo voy a poner por filas. ¿Listo? Pero también lo puedo hacer seleccionando el número de filas, porque obviamente a veces puede ser un poquito engorroso hacer todo esto. Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces lo haría Excel. Otra vez voy a aquí. Entonces le voy a decir entonces Excel, abro llaves, abro entonces aquí también la C de vector. Cuando yo haga varias cosas o esté indicándole, digamos, varios elementos, lo mejor siempre es trabajar con vectores. Entonces con vectores y me voy a quedar entonces, digamos, con la fila 1, 3, 5, 7, 9. No sé, una vaina rara. ¿Listo? Entonces me quedo con esto y acuérdense aquí, pues, indicarle la coma, que es esta coma acá, ¿no? Una cosa son las comas dentro del vector y otra cosa es la coma, pues ya indicándole que es fila y que es columna. ¿Listo? Y cuando yo haga esto, entonces, miren,
ya me quedaron solamente 5 observaciones, que son la observación 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. ¿Listo? Entonces, esto, aquí voy a decir por filas en específico, ¿sí? Y aquí por rango de filas. ¿Listo? Entonces, tenemos estas dos maneras. Y básicamente esto es muy análogo para hacerlo en columnas. Entonces veamos, Excel, otra vez, estamos recortando todo este data frame, Excel, listo, otra vez es el de llaves. Y entonces, esta vez no voy a recortar filas, coma, ¿cierto? No escribo nada y voy a especificarle las columnas. Entonces, supongamos, por ejemplo, que me quiero quedar con de la columna 2 a la columna 6, ¿listo? Entonces, lo mismo. Acá le voy a poner desde la 2 hasta la 6. Control Enter y miremos entonces cómo me quedó. Ya me quedó un archivo más pequeñito, solamente desde la 2 que era Bancolombia hasta la columna 6 que era la acción 5. ¿Listo? Este también voy a escribirles aquí por rango de columnas. ¿Listo? Pero también puedo, como habrán adivinado, es lo mismo, muy análogo, hacer esto por especificándole. ¿Listo? Pero en este caso, pues voy a quitar esta coma y yo ya sé que este lo dejo aquí más bien así. ¿Listo? Entonces, digamos que yo lo quiero hacer así y quiero recortar entonces, por ejemplo, o más bien me quiero quedar solamente con la columna 2 y la 3. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces me voy aquí y solamente me quedo con la 2 y la 3. Aquí. Entonces, mire que cuando yo corro esto, le doy aquí Excel y bueno, ya me recortó solamente y quedé solamente con lo que yo quería. Entonces, yo también puedo empezar a jugar y hacer combinaciones, ¿no? Este es, otra vez aquí, por columnas y en específico. Y yo también puedo combinar. Entonces, ¿cómo combino? Entonces, hago lo mismo. Excel, aquí le doy Excel y, por ejemplo, aquí, entonces le voy a indicar de este archivito ya solamente quiero que me quede con la, solamente, no sé, las primeras 3, entonces otra vez aquí le voy a decir 1 hasta la 3, ¿cierto? Y solamente déjeme la de Bancolombia. Digo, esta acción 2. No, esta acción 3, perdón, acción 3 que es la columna 2. ¿Listo? Y le doy aquí control enter y ya me quedé con algo pequeñito, una sola columna y 3 observaciones. ¿Listo? Aquí yo puedo entonces combinar. Bueno, muchachos, espero que ya se acabó el tiempo, pero ahí, hasta ahí tienen alguna duda. Ricardo, si vos aquí, por ejemplo, pones desde la 1 hasta la 2 punticos, hasta yo que sé, hasta la 4 en columna, te vamos a las 4, o sea, las 3 filas y esas primeras 4 columnas, ¿cierto? O sea, de esas 4 columnas, las primeras 3 filas, ¿cierto? Volverme a repetir, y si quieres escribirlo ahí, a ver. Sí. A ver, voy a intentar. Si en vez de 2 pones desde la 1 hasta la 5. Entonces a vos te mostraría allí las primeras 3 filas de la primera a la quinta columna, ¿cierto? Sí, exacto. Pero bueno, vaya a aclarar aquí que cuando yo recorté acá, creo que aquí ya solamente teníamos como 2 columnas. Bueno, entonces, si por ejemplo, si vos le especificas que querés ver hasta la cuarta o quinta, pues realmente te va a decir, o sea, solo tenés 2, no te va a mostrar nada más. ¿Cómo Aparte harías de... para, digamos, devolverte a la cantidad inicial que tenías aquí? Te toca correr este. Muy buena pregunta. Más que esta, y ojo, muchachos, miren, aquí, si yo hago esto, miren, ¿qué creen que pase? No, no creo. No sé. Miren, No, claro, no tienes los datos. Ya se los quitaste. exacto, exacto. Como ya los quité, no los puedo recuperar. O más bien, ¿cómo los recupero? Pues me voy aquí arriba, donde yo cargué, creo que El es... archivo original. Exacto, entonces me voy aquí, ahí no lo veo. Ok, ok. Pero bueno, suponete que sea este. Entonces me voy a este, recupero el original y ahí sí ya vuelvo a modificar. ¿Listo? Y eso es la importancia de que siempre tengan un orden. Porque entonces digamos que yo estoy por aquí, ay, feliz recortando, ta. Ay, luego ¿cómo me devuelvo? Pues te toca volver a cargar y cuando vos volvés a cargar y volvés a hacer este proceso, pues tiene que estar en orden. Porque si hiciste primero esto y luego esto, no es lo mismo que hacer esto y luego esto, ¿no?
Entonces, como para que ahí tengan en cuenta. Listo. Eh, Ok, ok. y ahí me escribió José Giovanni. Sí, claro, la idea es que ahorita, pues cuando acabe, de una vez les envío este script, pues para que lo repasen. Yo creo Carlos, que... no te olvides porque tenemos que leer los precios conectándonos a Yahoo Ujú, y las estadísticas descriptivas, lo más, por favor. eso, listo, sí. Entonces, les voy a enviar este script y saben que les voy a enviar también el archivo de los datos, que es lo que leímos, como para que ustedes también lo vean y cacharreen un poquito, ¿listo? Lea eso, ojalá. Miren, si ustedes tienen bien organizado esto, ustedes solamente tienen que guardar el archivo de datos y el script en una misma carpeta y corren todo esto y les debe parecer igualito a como lo que hicimos ahora. ¿Listo? Sí, profe, entonces ya te lo envío. No, que para que miremos ese Ah, ¿de también. una vez? Sí, Sí, bueno. porque Listo. sobre ese vamos a trabajar. Bueno, vale. Entonces, Pero solamente es como la línea conectándonos a Yahoo. Entonces, para que carguen la librería, ok. te toca con QuantMode. Sí, es que estoy tratando de acordarme. Es el de QuantMode. ¿Te lo envío? Espérate, es library. Quant, QuantMode. Con Get Listo, Symbols. listo, muchachos. Entonces, por favor, instalen, ya saben cómo instalen este paquete que se llama QuantMode y lo cargan. ¿Listo? Voy a ponerlo por aquí. Entonces, primero lo instalan y luego lo llaman, así como estoy haciendo yo. Voy por un vaso con agua. Vale. Listo. Ya descargué el paquete. Listo, y ya lo llamaron, ¿no? Ajá. ¿Cómo dijiste que se llamaba el paquete? Disculpa. QuantMode, espérate, ya se los mando al chat. Listo, ahí se los envío. Entonces, ¿vamos a utilizar la misma base de datos o puedo abrir otro R para tenerlo aparte? No, trabaja ahí mismo, sobre el mismo script. No hay lío. Ok. Ve, Carlos, mira que me sale, lo intento instalar y me dice que no funciona. Y yo No, lo copié del chat. No sé si de pronto sea por lo que yo tengo Mac. no, primero lo descargaste, primero lo instalaste. Sí, Comparte, Santiago. Comparte dale, dale. pantalla. Pues a mí me pasó lo mismo, yo escribí en script instalar paquete, eso y me dijo que error. Entonces después lo que hice fue ir a la derecha, a los paquetes y lo instalé desde ahí y sí me sirvió. Tienes que escribir install, Install paréntesis package. y el nombre del paquete.
Ah, install.package. Package, ajá. Install.package. Mejor dicho, les muestro. Ah, bueno, ya inició a compartir, dale. Eso, mira, entonces aquí lo voy a correr y me sale error. Entonces, pues, ahí no sé. ¿Dónde es que me dicen que lo instalen? ¿De aquí? Mira, Listo. ahí Ajá, install dale. Sí, ahí fue. y búscalo. Juanmod. Escribe ahí. QS. Míralo. Escógelo Ajá. y le dices install. Y lo dejas correr un minutico. Mira que ahí sí le corre más rápido. Mira el cómo proceso. se escribe Juanmod entre comillas. Ah, sí, sí. Es que para instalar ya. es entre comillas y ya para Para llamar llamarlo, sí es normal, sin las comillas. Vale, gracias. ahí ya está corriendo. ¿Ya todos lo instalaron? Sí, sí, ya. Bueno, Listo. listo. Entonces vamos, que ya esto se pone bueno. Entonces, listo. Entonces aquí vamos a hacer pues un buen entre paréntesis y aquí lo voy a poner cargar datos QuantMode. ¿Listo? Entonces, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿esto para qué sirve? Este es un paquete demasiado funcional que te permite descargar la información de las acciones de Nueva York, de la bolsa de Nueva York, especificando solamente el rango de fechas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Una vez ya lo instalaron y una vez ya lo llamaron. Acuérdense que tienen que llamar siempre, instalar solo una vez. Vamos a usar una función pues, que está dentro de este paquete para descargar la información. ¿Cómo se llama eso? Se llama get symbols. Entonces miren que cuando yo escribo get symbols, de una vez ya aquí me da el autocompletar de esta función. Es la segunda que les aparece acá, aquí como ven. Entonces vamos a darle clic y vamos a especificar entonces los argumentos de esa función. ¿Cuáles pueden ser los argumentos? El primer argumento siempre va a ser pues el nombre de la acción, pero entonces no es como el solo nombre Apple, sino que es el ticker es la etiqueta básicamente de la acción de Apple. Entonces en este caso Apple creo que es AAPL, ¿no? Profe, creo, bueno, ese lo miramos, listo. Entonces AAPL y entonces esto tiene otros argumentos. Los por default, los voy a explicar solamente los default, el source, que es pues la fuente donde lo va a descargar. Por defecto, creo que por defecto ya Yahoo, pero igual especifiquémoslo, entonces le pongo ahí que lo descargué Yahoo. ¿Listo? Y los otros dos argumentos eran los que les había dicho, el rango de fechas o el periodo que yo voy a descargar. Entonces le voy a poner from, ay no me dio por el autocompletar, pero bueno, from igual, y entonces le voy a especificar la fecha. ¿Listo? Acuérdense de lo que veíamos allá arriba. La fecha lo voy a poner entre comillas y le voy a decir entonces que lo descargue, por ejemplo, desde el 2016-0101, por ejemplo, coma, ahí acaba, hasta tú igual, y pues hasta donde quiero que haga mi análisis. En mi caso lo voy a poner 2020, 12/31. ¿Listo? Y le doy control enter. Entonces, si es AAPL No es o el es ticker, es APPL. 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 Ajá, ese. Entonces, AAPL, ese es Apple. Le doy control. Ay, pero no. Ah, ya te lo busco. Dale. AAPL. AAPL. AA. AAPL, sí. Entonces, de pronto es. Vamos a ver si así Hay es. otra cosa que no funciona. Ah, ya, era eso. Ah, ya. Era poner entre comillas. ¿Listo? Entonces, muy importante, vean, siempre tener en cuenta, pues, este tipo de cositas que por una comita de más, eso a veces no le va a salir. Bueno, el hecho. Entonces, aquí ya lo descargó, mírenlo. Entonces, me descargó un tipo de datos que se llama XTS. ¿Qué es un XTS? Es un time series.
¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué son series de tiempo? Lo que ya les había hablado, que es un tipo de datos o una observación observada, valga la redundancia, en un periodo de tiempo. ¿Listo? Abrámoslo a ver qué me descargó. Entonces, miren tan chévere, me descargó desde el 2016 104. ¿Por qué no descargó desde el 01? Porque seguramente esos días no transó la bolsa. Entonces no va a descargar nada, obviamente. Entonces me muestra precio de apertura, el precio, el punto más alto del día, el precio más bajo y el precio de cierre, que por lo general este es con el que vamos a trabajar. También tengo una información extra, el volumen de acciones transadas ese día, ¿listo? Y este es un precio ajustado, ¿listo? Entonces, con esto ya tenemos la información, pues tenemos algo muy útil para trabajar esto acá, de Apple, ¿listo? Entonces, otra cosa, digamos que yo ya no quiero que se llame así APL, que es como un poco... Perdón, pero ahí queremos solo, por ejemplo, el precio de cierre. Entonces, si quieres, vuelves y lo abres, por favor. Creo que es la cuarta columna. Ah, sí, sí. Abres Apple y el precio de apertura, el más alto, el más bajo y el precio de cierre es la cuarta. Entonces, pues la idea es que pongan de una vez que traiga el precio de cierre con los dos corcheticos, todas las filas, coma, 4. Exacto. Entonces, acá lo que nos vamos es, o sea, aquí, esta línea de código, que es la que vemos aquí, me sirvió para descargar la información de Apple de tal lado a tal lado. Pero yo solamente quiero esa cuarta columna. ¿Cómo lo hago? Entonces, lo que yo puedo hacer es aquí, le pongo entonces, como les mostré anteriormente, los corchetes. Quiero todas las filas, ¿cierto? Pero solamente quiero el precio de cierre, o sea, la columna 4. Y cuando le entonces aquí control enter, bueno, ahí me va esto porque es que no, a ver si ya lo... En C4. C, o sea, coma, el 4 no, sino el C, la C, paréntesis 4. Ah, ya, sí. En minúscula. Sí. 4. Vamos a ver si lo coge. No, es que aquí, déjame, yo miro. Ah, ya. Es que es dentro del paréntesis. O sea, get symbols, Dentro de todo antes esto. de cerrar ese. Ah, sí. Esto que tengo aquí, esto está bien, pero esto lo va a meter aquí adentro. Coma acá. Y esto lo cierro. Listo, creo que así queda ya bien. No, no, mentira, no sé. ¿Qué es? Me parece eso, número incorrecto de dimensión. No, entonces from visibly, coma, No, este sí, sí, daily, lo cierro aquí. get symbols, cierro aquí. Creo que así ya debería ser. Ah, no, sí, corre, es por fuera, es por fuera. Y sin ese paréntesis, sin ese último paréntesis, así. Número de dimensiones Está sacando incorrecto, error. ¿por qué? Pero bueno, igual, profe, de una vez les voy a mostrar cómo descargar varias. Ok, ah, bueno, ah, bueno, Le muestro la función para que ya queden aquí una vez todo. listo, Entonces, dale. bueno, listo, entonces les quiero mostrar algo rápido. Entonces, ya puedo descargar Apple, pero generalmente nuestros análisis que trabajaremos pues en este curso y en adelante, pues no va a ser solo una acción, ¿no? Sino que van a ser varias. Entonces, lo que yo puedo hacer es que, acuérdense la importancia que yo les había mencionado, digamos, de crear vectores. Entonces, yo puedo crear un vector, por ejemplo, que se llame acciones, ¿sí? Entonces, acciones y C, acuérdense, y puedo poner ahí, entonces, los tickers que yo quiero descargar. Entonces, voy a poner AAPL, coma. Ajá. Vamos a poner el de Netflix, NFLX, y vamos a poner Facebook. FB, creo que es así. Entonces, listo, ya tengo estos, que son los que me interesan. Ah, agreguémosle incluso aquí el otro que es de Amazon, AMZ. Listo.
Entonces, aquí simplemente creé un vector de caracteres, que era lo que habíamos dicho, pero con los tickers de cada una de las acciones. Entonces, lo que yo puedo es este mismo código, que era el que me había servido para, voy a quitar esto porque esto no nos sirve. Entonces, este mismo código que nos corrió, ahora en vez de que me descargue solo Apple, le voy a decir que me descargue, ese conjunto de acciones. ¿Listo? Y le doy control enter. Entonces, ahí otra vez, miren, aquí está funcionando, está pensando, está descargando. Y miren, entonces, aquí me va a aparecer, bueno, algún mensaje de warning. Pero acá, miren, qué chévere, ya me descargó por separado, eso sí, la información de Apple, que ya la teníamos, la información de Amazon, la información de Facebook y la información de Netflix. ¿Listo? Ya tenemos todo. Pero pues tenemos varios problemas. El primero es que tenemos nada más queremos solamente la columna 4. Y lo otro es que lo ideal, así como el archivo que yo estaba trabajando ahorita, lo ideal es que trabajemos en un mismo archivo todas las acciones, no por separado. Ahí yo lo coloqué, a mí me está corriendo ese que coloqué en el chat, Carlos. Y ya lo miro entonces. Ah, es por el autoassign, creo. Bueno, vamos a ver. Miremoslo aquí. Command B, miren, entonces, Apple, source, from, lo mismo, periodicidad diaria, eso bueno, no se lo especifica. Creo que era el problema el del autoassign, pero bueno, vamos a correrlo. Voy a borrar esto todo de nuevo, otra vez. Voy a correr este. Ujú. Ese es. Pero no lo descargó. No, porque no lo asigné. Tienes que colocarlo en la... Ah, ya, porque está en autoassign. Sí, Sí. tienes toda la razón. Entonces, aquí, bueno, y lo otro, miren que yo puedo, digamos, cuando me lo crea, cuando yo hago esto aquí, cuando yo me lo creo con el nombre del Ya. ticket. Pero si digamos que yo no lo quiero con el nombre del ticker, les estoy dando un ejemplo nada más, le puedo poner, por ejemplo, Apple, y aquí ya lo estoy asignando. Entonces, cuando lo descargue, miren, acá ya me aparece y solamente con el precio de cierre, que era lo que yo quería. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cómo nombrar un objeto de una vez, cómo descargar solamente con la cuarta columna, que es la que nos interesa, el precio de cierre, y también para descargar varias acciones de una vez. Entonces, creo mi conjunto creo mi vector con todos los nombres que yo quiera de los stickers, y le doy get symbols de que ya no va a ser de solamente Apple, como ven acá, sino de acciones. ¿Listo? Y aquí me los crea. Pero, ojo, sigo teniendo un problema, y es que yo quiero tenerlo, o sea, tengo acá 5 archivos diferentes. Yo quiero resumirlo solo en uno con esa cuarta columna. ¿Cómo lo podría hacer? Esto es algo que, bueno, pues no les había explicado. Hay una función muy buena que se llama cbind. ¿Listo? Entonces, yo lo puedo crear aquí. Digamos, voy a poner 2. No sé, un objeto que se llame 2. Y a ese 2 le puedo hacer cbind. Cbind es una función que, pues, es pegar columnas. También está el rbind, que sirve para pegar filas, Sí. pero el cbind me sirve para entonces poner AAPL, por ejemplo, lo va a pegar con Amazon. ¿Listo? Y cuando yo le doy aquí control enter, miren que se me creó un objeto que se llama 2, ¿sí? Pero se me creó, bueno, porque Con todas las columnas. porque este lo tenía con todos. Porque no, el get symbol de la 187 no le tienes que la cuarta columna. Entonces, vuelvo a correr vuelvo a correr este. Pero ese quedó con 4 columnas. Ve al final. Sí, todos quedaron con 4. Ve al final de get symbols en la 107, por favor. ¿En este? En ese. Ah, sí. No, creo que es por el autoassign, profe, que genera ahí la molestia. Pero mira que está igual este. Ajá. Bueno, no importa. Esto de pronto lo podemos ver más adelante, pero les voy a mostrar una función que simplifica todo esto. Entonces, se lo voy a mostrar aquí. Entonces, ¿qué está haciendo esta función? Esperen y verán, yo voy a poner aquí, entonces, aquí, asignar nombre y solamente la columna 4. ¿Listo? Y esta es la función, esto es para
descargar datos. ¿Listo? Entonces asignar nombre. Y aquí sirve para descargar varias. De Carlos, yo ahorita corrí ese mismo de Apple y no me... Ah, ya sé que hiciste nada. Ya voy a volver a intentar a ver. Eso. Y de verdad, muchachos, hagan lo mismo de Emilio. Ustedes van viendo, pero también vayan haciéndolo en su consola para verificar que les corra. O sea, les debería correr, pero pues no está de más que lo hagan de una vez. Entonces, listo. Esto es, lo voy a poner aquí como una función de automatización. ¿Listo? Entonces, como se habrán dado cuenta, a veces nosotros vamos a trabajar no solamente con 5 acciones, vamos a trabajar con 10, 20, 30, 50 acciones. Es demasiado dispendioso ponerse a hacer esto y luego recortar data frames y luego unirlos, que eso no lo alcanzamos a ver, pero puede ser muy dispendioso. Entonces, para eso existen las funciones y los loops. Eso más adelante lo veremos, pero me permite automatizar procesos de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, esto no es necesario que por ahora lo comprendan bien, pero pues si lo pueden hacer de una vez, mejor. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Primero voy a crear, miren, empecemos desde cero, voy a crear un vector nulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir nulo? Si quieren lo miramos, precios null. Cuando yo le escribo aquí null, es simplemente un objeto vacío, ¿sí? Básicamente creé como un cascarón, ¿sí? Que eso es lo que yo luego voy a llenar. Luego voy a crear un vector como este que yo hice aquí de acciones, con pues simplemente los nombres o los stickers de las acciones. Entonces va al otro. Listo, ya los creé. Ahora, esto lo puedo eliminar. Esto de aquí es una función. ¿Listo? Lo reconocen por varias cosas. Primero, bueno, perdón, más que una función, este es un loop. ¿Qué hace un loop? Es algo que repite un proceso hasta determinar, hasta cierto paso, hasta que cierta acción se complete. Entonces, para esto yo le doy, bueno, como le digo, esto no importa, pero tenga muy presente esta funcionalidad. Cuando yo corro esto, este loop, ustedes lo identifican porque siempre empieza por for y tiene estas llaves de corchetes. ¿Listo? Lo importante aquí es que cuando vayan a correr esto, lo sombreen y le dan control enter. Ahora, ¿yo qué hice aquí? Simplemente esta es una función que al vector de precios que les había dicho que estaba nulo o vacío, le hice la función de cbind, que es la de combinar columnas. ¿Y qué estoy combinando? Estoy combinando precios, pues eso mismo, ¿cierto? Pero que me lo descargue que haga la función de getSymbols y me lo descargue todos los stickers que yo creé. ¿Listo? For num, o sea, aquí lo que está haciendo es que para cada uno de estos elementos, num puede ser cualquier elemento, lo que estoy haciendo es que cada uno de estos, evalúeme cada uno de estos objetos en el vector ticker. Entonces, básicamente le estoy diciendo a getSymbols que descargue cada elemento, que vaya y descargue primero este, luego descargue este, luego descargue este, luego descargue este y todos los que hayan dentro de ese vector. Y aquí a lo último, pues le estoy diciendo de una vez que solamente se me quede con la columna 4. ¿Listo? Entonces voy a correr esto acá. Y entonces ya me creo, bueno, aquí me va a aparecer un warning. Los warning como tal no son tan graves, por así decir. Simplemente me está diciendo que contengo, miren, que Amazon contiene missing values, ¿sí? O algunas funciones no van a trabajar, etcétera, pero que en general correo. Vamos a ver qué correo. Entonces miren que ya me creó un objeto que se llama precios, que fue el que yo le dije. Y me descargó entonces la información de los precios de cierre de Amazon, de Apple, de Netflix y de Facebook. ¿Listo? Y me descargó de todo el periodo de estudio. Entonces, si ustedes quieren descargar las 30, 100 acciones que componen, o las 500 pues, que componen de la bolsa, pues simplemente aquí tienen que poner todos los tickers y ya les descarga toda la información. Y ya luego es simplemente pues aplicar lo que veamos en clase. Yo les voy a, si quieren, les voy a copiar esto, se los voy a enviar de una vez para que si quieren prueben. Ay, ¿dónde está? Listo. Entonces ahí se los mandé para que entonces prueben, ensayen y me digan. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van todos? Hasta ahí. Isabela, Daniel,
Vanessa, Germán, Evelyn. Bien, profe, bien. Bien dándole. Entonces, muchachos, háganlo y me muestran, porfa. Yo ya vengo. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es, lo van a hacer, les voy a compartir una presentación. Es que me pareció súper chévere que hice un portafolio de renta variable, pero ni siquiera con las acciones. No, si hablo, no abro el archivo. Entonces, regálenme un minuto. Ni siquiera con las acciones de Nueva York, sino con las del mercado de México. Entonces, un minuto. Ah, no, esa no. Es esta. Me salió súper chévere, esas acciones me encantaron. Entonces, hagamos este. Profe, yo ya tengo el precio de cierre de las acciones de Amazon, Apple, Netflix y Facebook. Son las que necesitamos nada más, ¿cierto? Sí, o estas, mira. A ver. Estas, te comparto. Estas son las acciones que componen el mercado, la bolsa de valores, perdón. Estas son las 35 acciones que componen el mercado, el índice bursátil más importante de la Bolsa de México. Ese índice se llama IPC. Entonces, ahí tienen 7 sectores: manufactura, servicios financieros, real estate. Esto también es como de construcción, de bienes de consumo, de cuidado, healthcare y comunicación. Entonces, hagamos lo siguiente. Para que ustedes, pues si le entendieron a Carlos. Entonces, Miguel, tú vas a hacer la acción, vas a importar los precios, pues, de Yahoo, de Alfa, para el periodo enero 2020, agosto 18 2021, Alfa. Esa es una empresa del sector industrial. Isabela. Listo, profe. Alfa, ¿no? Tú vas con FEMSA. Entonces, ¿qué hay que hacer, Isabela y Miguel? Ir a Google y buscar el ticker de Alfa, buscar el ticker de FEMSA. Daniel, Televisa. Ana María, que no es Ana María, sino Santiago Dorado. Tú vas con la acción de Peñoles. Peñoles. Listo. Si tienen problema con el ticker, pues me indican. Vanessa, bueno, Vanessa tiene problemas con la instalación. Vanessa, no te digo acción. Bueno, Germán, Grupo Electra. Listo, profe. Listo. ¿Me repite la Evelyn, fecha? dímelo, la misma fecha. Enero del 2020, piensen en pandemia. Enero 2020, 1 de enero, hasta hoy. Y hoy es 18 de julio, 18 de agosto del 2021. Listo. Seguimos con Evelyn. Evelyn Bimbo, Grupo Bimbo, pero en México, Evelyn. ¿Listo? ¿Sí, Evelyn? Sí, profe, sino que hoy camino a la universidad, pero ya te escribí que sí por el chat. Ah, o sea, no estás trabajando con el este. Bueno. No, lo tenía abierto, pero ya apenas llegue ya lo abro. Bueno, Santiago no. Lorena, Coca-Cola. Coca-Cola FEMSA, pero en México, Lorena. ¿Lorena? Bueno, ¿Estás? profe. Listo. ¿Sí puedes hacerlo? Sí, profe. Listo. José Ocoro. Walmart, pero Walmart México. Vale, profe. Listo. Lorena, José. Juan Pablo Cifuentes. Televisa, Vamos profe. con Kimberly Clark, de México. Emilio.
esta del sector de la construcción. Grupo de cementos Chichuahua. Chichuahua. Chechuamua, creo que es. Ok. Y Daniel, una del grupo financiero, Qualitas. Daniel Cardoso, Qualitas. Para el mismo sector, listo, para el mismo periodo de tiempo, ¿vale? Solamente esa. Dejo de compartir. Profe, no me dice ninguna. Santiago no, porque no tienes equipo. No, es Luna. Yo sí tengo equipo. Ay, querido, perdóname, Santiago. Entonces, te comparto pantalla. Compartir. Santiago, esta de Consumer. Gruma. Vale. Listo, perfecto. Entonces, todas son de México. Busquen el ticket y si ya lo encontraron, díganme, me lo chatean ahí, me lo colocan en el chat y yo les confirmo que ese sea. Que ese sea. Ya te confirmo, Emilio. Espérate, yo tengo aquí mi R. No sé si estas son. GCC. No, pero el ticket, Emilio, es gcc.mx para todos. Todas las acciones terminan ese sí, entonces para todos. Espérate. Ah, sí, ya vi, ya vi. ¿Sí viste? Sí, Porque sí. si no te va a decir que no existe. Lo mismo tú, Santiago. Es ese que colocaste, muy bien, pero punto .mx. Electra.mx, exacto. Todas con punto .mx, ese es el ticket. ¿Listo? Grumap, sí, así es, Santiago Collante. ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, ese, Lorena, déjame, ese te lo confirmo. Ese es el que me salió para Coca-Cola. Coca-Cola. Cofu BL. Sí, señora, ese es. Pero Ese lo es. buscamos para la Bolsa de México o para la de New York. No, esas no cotizan en Nueva York. Tú las buscas en A mí Yahoo la y que la de esta. Televisa sí me aparece. Ay, mira tú. ¿Qué nota? No, en Nueva York. Perdóname, en México. Bueno, profe. Es que si le pones, ¿cómo es el ticket? En Nueva York es TV nomás. No. En México, por eso termina en .mx, Daniel. Profe, una preguntita, pero a Dímelo. ver, yo creí que a mí me habías dicho que Televisa, es que ¿Y quién más tiene Televisa? Pues los dos, no importa. Pero si bueno. quieres otra. Entonces, uno de los dos se queda con Televisa y el otro, hay una empresa que se llama Puerto de Liverpool. Profe, pues a mí me había dado otra, sino que, como dijiste Daniel 2 veces, era Qualitas. La Eso, otra. entonces Qualitas, ¿por qué me confunde? Entonces Qualitas, Daniel. Listo. O sea, Daniel Camilo, es que ya me acordé de Daniel Camilo y Daniel Cardoso, es que así es más complejo, ¿no? Profe, a mí me está yendo error. José, ¿cuál es tu ticket? No has colocado el Ahí. ticket en el chat. Sí, yo te coloqué, es Walmets. No. Todo es, Walmart, ya te digo cuál es. .mx. Porque si no te sale error. Profe, ¿me puedes repetir, por favor, de cuándo a cuándo me dijiste? Copié el nombre, pero se me olvidó Enero copiar. del 2000, primero de enero del 2020, pandemia, hasta el día de hoy, 18 de agosto del 2021. Gracias, profe. ¿Listo, José Ocoro? Solamente, pues todos los precios, solamente el de cierre. No te entendí, Santiago. Pues que si son todos los precios o solamente el de cierre. Solo el precio de cierre. Nos interesa el precio de cierre. José Ocoro, ¿ya?
Es esa que escribiste Walmex.mx. Todas van con MX y si te fijas, vienen en Google. Así es el ticket. Bimboa, sí señora. ¿Listo? Juan Pablo, ¿cómo te fue? ¿Es esa, cierto, profe? La que te dije, Quimbora. Quimbera. Yo te la escribí. Quimbera, yo creo que sí, pero déjame, sí, quimbera.mx. Profe, la que te mandé, es que me sale Sí. error. Esa es. A José no, wall.mx no es. José Ocoro, contéstame. No, profe, mira que con walmets.mx tampoco me sale. Comparte pantalla. Ya veo. Sí, Isabela, femsa.mx. Ahí ves pantalla, profe. Sí. Ahí veo. Listo. Yahoo, Chrome, 1 de enero. Hoy es, a 1 de agosto no, hoy es 18 de agosto, pero bueno, no importa. Ese no importaría. Listo, continúa. Daily. Automesa, autosign, false. Y la cuarta columna. Así está bien. Y córrelo. ¿Qué sale al inicio? No, más arriba. Más arriba. Ahí abajito. Ahí sale. Ábrelo. Asígnalo así, porque es que le dijiste auto-assign false. Entonces, asígnale un objeto, no sé, Walmart. Asigna eso a un objeto, exacto. Ahí en el 109, colócale un nombre, pero al frente de get symbol. Y con la flechita, eso, Walmart. Perfecto. Control Enter. Ah, ¿Ya? ya, era eso, profe. Listo. Listo. Ok, ahí ya puedes dejar de compartir. Gracias. Listo. Querido Carlos, ¿tienes preparado lo de las estadísticas y el Profe. cálculo de los retornos? Hola, profe. ¿Cómo estás? Ya todo el mundo tiene asumo que ya todo el mundo leyó los Profe, datos de su disculpa. acción. ¿Sí? Profe, disculpa. Dime. ¿Me confirma si el de alfa es así? Ay, perdóname. ¿Te leyó? Es que no No, te leyó. profe. Ah, no, así no es. Espérate, te lo digo. Alfa. Alfa. Es así, Miguel. Ahí te la voy a colocar. Es alfa A pegadito punto MX. Ese es el Listo, ticket. profe. Listo, profe, gracias. Listo. Alfa A punto MX. Listo. Ok. A mí me sale error. Dale, Isabela, comparte pantalla. Acá me sale que es que el argumento con está ausente sin valor por emisión. No sé. Entonces dice que aumentala, ¿no? Un poquitín. Ya pudiste descargar otras acciones, ¿cierto? Sí, ahorita Primero revisémosle. SSR corre. Ujú. Sí. ¿Tú instalaste el paquete, Juanmo? No, lo instalaste. Bueno, córrelo ahí. No, en la librería no le tienes que poner comillas. ¿No? En el install package, sí, que fue lo que dijo Carlos. Pero que cuando lo corres, no, exacto. Y ahora córrelo, el de FEMSA.
No, mira que a mí también me está sacando error, de pronto sea el ticker. Espérate, yo verifico. Bueno, FEMSA. Sí, está mal el ticker. Pásate a Yahoo, perdón, a Google. ¿Cómo buscaste ese? El acá, ticket. profe, ticker símbolo. Pásate a Google, quiero decir. O sea, busquemos FEMSA. ¿Cuál es el ¿Cómo ticker de buscarías FEMSA? un ticket, querida? Así lo busqué, ¿O te lo profe. inventaste, Isabela? No, profe, pues así lo busqué, no sé si está mal. Por eso, es que no vemos tu pantalla en blanco, en Ah, R. está, ya, dame un segundo, profe. Entonces, sigo preguntando porque no. Ya, qué pena, profe. Estaba así. Y me metí a esta página. Espérate, déjalo ver que arriba lo pone. Ahí arribita. FEMSA UED, creo Míralo. Ya, ya. FEMSA, míralo al ladito, al lado de eso, dice FEMSA S. Y lo que yo te estoy diciendo es que le pongas eso, .mx. Listo, ya me dejó descargarlo. Sí, Gracias, es FEMSA UED y punto Sí, .mx. Y ya te colócalo, mi niña linda, Isabela. Pásate a R. Eso, quítale ese espacio. Listo, Lo córrelo. corres. Listo. Listo. Muy bien. Profe, Dejas de compartir. Un momentico. ¿Todo eso para qué? Es que es fácil decir, buscan el ticket y lo asignan, pero ojo cuando busquen el ticket, que sea, porque a veces no corre porque el ticket está mal. ¿Listo? Emilio, ya, Isabela, Santiago Collante, Sí, ya. José, Germán, Evelyn no tiene. Lorena, ¿cómo te fue? Juan Pablo. Profe, déjame mostrarte que a mí, yo no sé por qué no me lo saca. Dime, José, listo, comparte y profe, dime, José Ocoro. ¿esos datos están en pesos mexicanos o en dólares? Dólares. ¿En pesos mexicanos? ¿Dólares? Dólares. Ah, vale. Listo. Mira, profe. Ese está acá. Kimberly, espérate, ¿era Kimbera? No, es que no me lo sé. Míralo. Está acá. Espérate un minuto, estoy mirando mi equipo. Sí, kimbera.mx, ese está bien. Entonces me paso listo, Kimbera. ¿Y qué te sale? Primero no me deja, o sea, me sale que hay un error, pero no sé. No, dale control enter, párate ahí, control enter. Ya, ahí ya lo hice. Mira, ¿Ya? Juan Pablo, Señor. primero eso, agranda eso para que se vea bien. Bueno, tampoco tanto, pero listo. Dice, error inesperado, get symbol. Lo más probable sea por Kimbera, si se escribió bien o no. No, ya está bien escrito. Sí, eso está bien. Sí. Get symbols. Eso, ve corriendo el otro poquito. ¿Tú corriste la librería? ¿Tú corriste la librería? Sí, Dice profe. error inesperado en un paréntesis. Espérate abajo. Déjanos ver el código. Ahí. Get symbols pegadito al paréntesis. Ajá. Pegadito. Ese va pegado. No, eso. Eso, dale. Así. Pero Vuelve debería y quitarlo córrelo. rojo, ¿no? Ok. Vuelve y córrelo para acá. Ah, ya lo toco. Get symbols. Ah, sí, otro poquito más. Mira, al final Mira, está ahí. cerrando un paréntesis que al final, el último, ese Ajá. no va. Ah, era eso. Entonces. Control enter. Ya. Listo. Ya. Gracias. Ahí te quedó. Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguien más? Daniel, ¿cómo te fue? Rafael, ¿no te di acción? ¿Cogiste una? Sí, profe, ¿Cuál? se llama ¿qué? Puerto de Liverpool, algo así. Ah, sí, tú me dijiste que no. Y te fue bien, ya lo leíste. ¿Pudiste Sí, ya ver lo leí. Ya lo leíste, bien, listo. Elkin, no estabas conectado, Elkin. Tú tienes la acción José Cuervo. Hola, profe. No, profe, es que a mí se me trabó el computador y me tengo que conectarme desde celular. Ok, pero entonces para que sepas, ves la grabación y haces con José Cuervo. Bueno, Ya. listo.
Sebastián Dorado ya y Daniel Camilo. ¿Listo? Cuando pueda, ¿con qué acción lo realizo? Ah, Vanessa, coge Alsea. Ahí te la pongo en el chat para que busques Vale. su ticker. Bueno, Gracias. Alsea. Y ya te digo entonces a ti, Santiago Luna. Santiago Luna, Pinfra. Listo, perfecto. Continuemos. Entonces, ahora sí, querido Carlos. Calcular estadísticas descriptivas y calcular retornos, y sigo yo. Listo, entonces, bueno, ya aquí tenemos nuestros datos, ¿cierto? Quedaron en precios, ¿sí? Ya cada uno tiene sus datos, ¿listo? Entonces, vamos a calcular un poquito de lo que dijo, estadísticas descriptivas, escribámoslo aquí. Por favor, gracias. Entonces, lo primero es, miremos cómo sacamos promedio, ¿listo? Entonces, para sacar promedio, es simplemente con la función min, ¿listo? Mírenla ahí, min. Entonces, min de qué? Entonces, otra vez, de precios, mi objeto. Y aquí le voy a poner entonces la columna que yo quiero. Entonces supongamos que voy a calcular, por ejemplo, el de Amazon. Ustedes pues lo hacen, el que ustedes tienen. Le dan control enter. Uy, aquí ¿qué me apareció? Amazon Close. ¿Por qué apareció así? Ah, ya. Entonces, listo. Menos mal apareció. De una vez les puedo explicar eso. ¿Por qué apareció aquí NA? Sencillo, porque aquí yo tengo NAs. Miren, tengo todos estos NAs. Entonces, ¿qué pasa? Claramente el R no me lo va a calcular. Entonces, por eso hay una función muy buena que sirve, que se llama NA-omit. Ese está en la mayoría de funciones por default, o puedo recortar mi misma base de datos para que me omita de una vez eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Puede ser así. Entonces, acá, bueno, antes que esto, bueno, no, mejor, para que quede así preciso. Me va a sacar que sacó error, ¿cierto? Entonces, me va a quedar solamente sin NAs. ¿Cómo hago eso? Entonces, simplemente le doy la misma base de datos. Entonces, le doy precios, ¿cierto? Bueno, otra cosa, perdón. Aquí yo puedo decirle, yo quiero saber si tengo NAs o no. ¿Cómo lo puedo hacer? Le puedo dar una función que llama is.na. Mírenlo, is.na. Y le doy entonces de precios. Señalo mi columna que yo quiero, Amazon, por ejemplo, y le doy control enter. Entonces, miren que aquí me va a aparecer, pues, cada una de las observaciones y me va a aparecer true o false. Entonces, true, pues ya me doy cuenta que tiene NAs. ¿Listo? Esa es una buena manera como para determinar eso. Es decir, lo voy a colocar aquí. Determinar si tengo NAs. ¿Listo? NAs. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para quedarme sin NAs? Carlos, ¿también puede contar cuántos NA tiene? También. Lo iba a decir, pero no sabía si era bueno o no, pero bueno. Entonces, puedo determinar cuántos. ¿Cómo lo hago? Miren este resultado de acá, muchachos. Este resultado de acá me está diciendo simplemente valores lógicos de true o false. Por allá recordarán que básicamente un true es 1 y false es 0 en general. Entonces, hay una función, dentro de las muchas funciones que pues, así por rapidez, hay una que se llama count. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir count de qué, pues de esto que acabo de hacer aquí. ¿Listo? Y le doy enter. Es que se copió doble paréntesis. Ah, no, está bien. No, está bien. Está Entonces bien, no es está count, es sum. Listo, ya, sum. Sum, pues es sumatoria, simplemente. Ah, ya, porque el Entonces, true es hace 1. la sumatoria de todo este vector. Ajá. Entonces, como tengo son puros unos y ceros, ya me dice que la columna de precios de Amazon tiene 376 NAs. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los quito? Hay una función que llama na.meet. na.meet. ¿De qué? Entonces, de precios, de toda mi base de datos. Entonces, yo le doy enter y vamos a abrirlo otra vez. Y miren que ya ahora me quedé sin NAs. ¿Listo? Todos son datos. ¿Cómo lo verifico? Pues puedo volver a correr esto. Volvamos a correr. Ya me quedan 0. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez hecho esto, es más, yo creo que esto puede ser como un gran entre paréntesis. Yo se lo voy a poner acá.
y ya luego procedemos a calcular las estadísticas descriptivas, ¿listo? Estas son las estadísticas. Entonces, las estadísticas, ahora sí. Hay una pregunta de Emilio. Dale, Emilio. Sí me aparece todos false cuando le puse lo de is.na. ¿Eso a qué Entonces no tienes No NA. tenés NA. Ah, ok, Buenísimo. Pero es muy bueno, ¿cierto? Pero Emilio, de pronto Dime. el ojo te puede engañar, ¿sí? ¿Por qué? Súmalo. Porque es que, exacto, porque es que tenés un resto de false, pero de pronto por ahí hay un true y vos scrolleando no te diste cuenta. Entonces, pues para verificar, esta es una buena opción. ¿Listo? Inténtalo, a ver qué te da. Entonces, listo, miren. Ya suma 0. Sí, listo, perfecto. Mejor, no tenés NA. Claro, claro. Listo, entonces aquí calculé el promedio. Miren, entonces este es el precio promedio de Amazon que cotizó el precio de cierre, pues, para el periodo de estudio. ¿Listo? Pues asimismo puedo sacar también, por acá teníamos la mediana. Entonces la mediana, ¿cómo es? Median, de lo mismo, precios, aquí, AMZ Close, y saco la mediana. Puedo sacar también desviación estándar. La desviación. ¿Cómo saco la desviación? SD. Standard Deviation, lo que sea. Entonces le doy aquí la precios de Amazon Plus. Y ya lo saca. ¿Listo? Puedo sacar también máximos. Máximos con la función max. ¿De qué? Pues también precios. Aquí AMZ Close. Y puedo también sacar mínimos. Como min, aquí precios de... ¿Listo? Máximos, mínimos, media, promedio. Cuantil, vamos a ver. Sí, aquí puedo sacar el cuantil. Entonces, esta es la otra. Cuantil. Entonces, ¿cuantil de qué? Entonces, precios, ¿cierto? De mi acción. Y aquí no me acuerdo bien cómo es el argumento, entonces miremos a ver cómo es. Cuantil, aquí. Y acá entonces miren, perdón, vamos a bajar. Cuantil. Listo, miren, entonces puedo sacar los cuantiles como yo lo, es decir, puedo sacar por ejemplo por el punto 25, por ejemplo. Y me saca, por ejemplo, cómo se distribuye el primer 25% de esos precios de la acción. ¿Listo? Estas son como estadísticas, voy a guardar acá. Funciona muy bien, Carlos. De nuevo, Summary. Emilio tiene una pregunta y va así con lo que Se me dijo quedó Juan la mano Pablo. alzada, qué pena. Dime, Emilio. No, se me quedó la mano alzada, ya la bajo. Ya, perfecto. Bueno, listo. Juan Pablo acaba de decir algo muy importante. Es que, vuelvo y repito, no siempre vamos a analizar una sola acción, vamos a analizar muchas. Pero entonces miren que yo no puedo sacar, por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio de todas las acciones, ¿cierto? Yo haría esto, ¿cierto? Pero aquí tengo un error y es que estaría sacando de todos. Sí, yo quiero que me saque de cada uno. ¿Cómo puedo hacerlo? Hay una función que me resume muy bien y por ahí lo dijo Juan Pablo, que es el summary. Entonces, summary es summary, entonces de precios. Le doy control enter y ya me aparece para cada una de las columnas que yo tenga la información también, lo que acabo de hacer. El mínimo, el primer cuartil, la mediana. Incluso especifica la fecha, ¿no? En que cae. Exacto. Si yo aquí tengo una columna de fechas, pues me va a mostrar también. Ya mentiras. Esa es para la fecha que no se requeriría. Mentiras. Exacto. Entonces, pues como les digo, esto es muy útil. Y también tengo otras dos funciones muy buenas que se llaman apply y supply. Supply. Entonces, ¿para qué sirven esas funciones? Y también es algo que les servirá más adelante. Y es para aplicar una misma función
en varios columnas o variables, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona? Voy a decirle la apply. Es una función base, eso no tienen que descargar nada. Entonces, miren acá. Miren lo que aparece. X, siempre el objeto que yo voy a aplicar. Precios. Y fan es la función. Entonces, precios, ¿cierto? Coma. Y le voy a decir fan. Miren, fan igual. Y yo quiero que me aplique la función de promedio. ¿Listo? Creo que es así. Vamos a ver. Y listo. Entonces, miren, ya me sacó. Si yo tuviera n.000 acciones, me va a sacar el promedio de las n.000 acciones. Perfecto. Y sirve exactamente lo mismo para mediana o lo que sea que ustedes quieran sacar. SD, por ejemplo, me lo saca. ¿Listo? Y sirve lo mismo una función muy análoga que se llama supply. ¿Cuál es la diferencia? Va a depender cómo ustedes tengan estructurados los datos. Con supply, miren esta, y con supply para la media. De hecho, si se fijan un poquito, miren que los resultados del apply me lo dan en términos de columnas y los resultados de supply me los dan en términos de filas. ¿Listo? Pues eso ya depende como ustedes lo tengan. Listo, Carlos. Entonces, si pregunta. quieres, hasta ahí nos quedamos. Perfecto. Listo. Emilio, adelante, por favor. Un par de preguntas. La primera es, ¿el valor de estas acciones que descargamos está en dólares? Dólares. Está en pesos. Sí. Dólares. Ok. Ajá. Ok. ¿Y me recuerdas para qué funciona la apply y supply? O sea, veo que la información que me da, pero ¿qué es lo que...? Mira, la apply y supply... Ay, perdóname, yo compartí, no soy yo, eres tú, dale, Carlos. Sí, eso. Entonces vuelvo a mostrar, mejor, lo voy a poner aquí entre paréntesis, aplicar una función a varias columnas o variables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que vos no podés, cuando estamos hablando de una función en específico, no puedes, mira que te toca aplicarla es a una columna en específico. Porque Claro. si lo aplicas a toda la base de datos, pues te lo va a sacar de todos, pero bonita es solamente de ese dato en específico, de esa acción en específico. Entonces, Ok. para eso está la apply, o supply, pues. Entonces, aplicas una función a cada una de las columnas y te va a mostrar esta información, ya sea por filas o por columnas. Ok, listo. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna otra duda? La apply es fila, ¿cierto? ¿Cómo, disculpa? La apply me la da por filas y supply por columnas, ¿cierto? Exacto, ajá. Sí. Listo. Mil gracias, Carlos. Sigo Bueno, yo. listo. Entonces yo les envío este archivo, digo,